Estimadas, estimados estudiantes, les saluda el doctor Rosell. Ustedes saben que en este tema de periodoncia 2, como ustedes están viendo, se trata de las sustancias químicas en el tratamiento de la enfermedad periodontal. Este tema 15 lo vamos a tratar íntegramente, prácticamente en forma teórica. El tratamiento que realizamos normalmente en clínica a veces requiere de la incorporación de estas sustancias químicas como refuerzo. Entonces vamos a ver desde el momento en que se realiza el tratamiento con estas sustancias quimioterápicas. Para esto entonces lo que hacemos es lo que comúnmente conocemos como la receta. La prescribimos la receta. En este caso, ¿qué es la prescripción de fármacos? Es el acto de indicar el o los medicamentos que deben recibir el paciente, su dosificación directa, su duración del tratamiento. La prescripción es un proceso clínico individualizado y dinámico. Entonces, todo lo que estamos resumiendo acá es lo que prescribimos en la receta para coadyuvar con nuestro tratamiento periodontal. Acá dice, a pesar de su carácter individual y único, los patrones de prescripción pueden ser fuertemente influenciados por determinantes sociales, culturales, económicas y promocionales. Entonces debemos ver siempre todos estos aspectos cuando tenemos que aplicar este recurso de la prescripción médica. ¿Cuáles son los criterios para una prescripción? En este caso vamos a ver estos criterios que deben considerarse para la prescripción. Se encuentran primero la aproximación diagnóstica o sintomática. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos ver al paciente con un examen clínico. Tenemos que tener un diagnóstico y una aproximación lo más posible acertada y de acuerdo a su sintomatología. En ese caso ya podemos aplicar la prescripción. Luego, conocer la indicación oficial de los medicamentos. ¿A qué se refiere esto? Tenemos que ver para qué está indicado el medicamento. Si se trataría como un antiinflamatorio, un antibiótico, un bacteriostático, etcétera, ¿no? Luego, conocer la farmacología de los medicamentos. Estamos hablando acá de qué composición tiene el medicamento para aplicarlo. Luego, seleccionar el fármaco y dosis óptimas. Por supuesto, tratándose de un proceso X o Z, nosotros debemos ver qué medicamento debemos utilizar y cuánta dosis debemos aplicar. Luego, conocer la toxicidad y posibles efectos adversos. Por supuesto, si vemos pacientes, por decir, con una hipertensión, supongamos, entonces estos medicamentos si ocasionarían una alza de la presión arterial, ya no tendríamos que utilizarlas. Entonces, por eso debemos conocer su toxicidad y posible efecto adverso. Estoy poniendo de ejemplo simplemente la hipertensión. Luego, modificar el tratamiento si no da respuesta a este o aparece efectos secundarios. Entonces, si con el tratamiento que hemos prescrito no nos está resultando el tratamiento, entonces tendremos que modificarlo. En ese caso, ya se presentarían efectos secundarios, por decir, una alergia, por decir. Si el paciente presenta cierta reacción alérgica, entonces inmediatamente debemos modificar nuestro tratamiento, nuestra prescripción en este caso. Luego, indicar medicamentos que estén al alcance económico del paciente. Esa es la verdad. Yo particularmente soy muy poco afecto, a la aplicación de medicamentos, no por el costo solamente, sino también por la significación que está indicando acá de la toxicidad, los posibles efectos colaterales y por supuesto también el aspecto económico, ¿no? Y más que todo, la situación que repercute en la salud del paciente. Caracterización. ¿A qué se refiere esto? La receta es una orden escrita, eso sabemos, por un profesional médico, cirujano, dentista autorizado a ejercer su profesión en el país para que un medicamento sea dispensado a un paciente por un farmacéutico también autorizado.
en una farmacia también debidamente autorizada. Por eso es que siempre las campañas que realiza el Ministerio de Salud, por ejemplo, que indica que no se deben adquirir medicamentos callejeros, perdón el término, se debe siempre recurrir a una farmacia donde la misma está atendida por un profesional también autorizado. La receta viene del latín recipe, que significa recíbase o tómese. Es la prescripción o fórmula. Es la nota que escribe el profesional de salud en la que indica los remedios. Estamos resumiendo acá lo que es la receta, todo lo que hemos hablado hasta este momento. El modo de preparación, la presentación y la administración debe ser cumplida por el paciente. Por decir, nosotros indicamos un jarabe que viene en polvo, que al cual se lo debe preparar, por decir, con agua cocida fría, indicarle eso. Luego la presentación, que puede venir en jarabe, dicho sea de paso, puede venir en comprimidos, en cápsulas, en gel, etcétera. Nosotros también debemos indicar eso en la prescripción. Y finalmente la administración debe ser cumplida por el paciente. Al paciente debemos reiterarle, por decir, esto va a tomar 1 cada 6 horas durante el día, o sea, serían 4 veces al día. Inclusive en la misma receta se debe registrar eso para guiarle al paciente. Seguimos con la caracterización. Sirve además para anotar las recomendaciones generales. Es un documento médico legal, por lo que debe escribirse con tinta y en forma legible. Lamentablemente, siempre el paciente dice, este tiene letra de médico, porque no se entiende. Y eso debemos tener mucho cuidado para que el mismo farmacéutico a veces no pueda confundir una por otra, porque la letra escrita no esté legible. A eso se refiere esta parte. Después es un último término, lo único tangible como resultado de la interacción odontólogo-paciente. Esto significa, ¿no? Después que hemos hecho nuestro tratamiento, es lo único que queda tangible, porque ya el tratamiento que lo hemos realizado, ya eso ya no se percibe. De una claridad, entendimiento y aceptación depende en gran medida el restablecimiento de la salud oral. De nada vale un diagnóstico certero si la prescripción de los medicamentos y las recomendaciones no se hacen en forma clara, precisa, adecuada y comprensible para el paciente. Estamos reiterando acá que debemos ser claros, concretos, precisos, reiterar al paciente inclusive para su forma de dosificarse, etcétera, y más que todo, previamente debemos tener siempre un diagnóstico preciso para la prescripción precisa. Las partes, acá en la primera parte tendríamos el rótulo, el membrete, luego el centro de salud, el nombre, se registran, perdón, los códigos, se registra el nombre, la historia clínica, el usuario, la atención, servicio, etc. Todas estas situaciones están anotadas en la prescripción. Diagnóstico presuntivo, diagnóstico definitivo, etc. El medicamento o insumo que está indicado y la obligación que tiene el paciente de cumplir. La cantidad, la forma farmacéutica que hemos indicado, comprimidos, perlas, jarabes, etc. Luego, de la presentación, la fecha y tiempo de validez. Nosotros estamos indicando acá el paciente debe tomar en tal fecha hasta tal fecha. A eso se refiere el tiempo de validez. Y finalmente, la firma y el sello, la colegiatura. Luego aquí tenemos ya las indicaciones. En este espacio es donde nosotros debemos colocar qué es lo que le estamos indicando al paciente, cómo debes tomar, en qué momento, cuándo, qué cosas debe evitar, qué alimentación se le sugiere, qué no está indicada, etcétera, todo lo que se le anota en esta zona. En caso de una periodontitis, los factores ambientales, hablando de la parte del ambiental, tenemos la raza, el sexo, la edad, enfermedades sistémicas, tabaco, alcohol, higiene. Eso es lo que se refiere al factor ambiental, hablando
específicamente del paciente. El paciente, como factor de hospedador, tendría también igual factores inmunológicos y genéticos que deben ser tomados muy en cuenta. Y finalmente las bacterias, mayormente estas bacterias que están mencionadas acá como el Actinobacillus actinomycetum comitans, las Porphyromonas intivalis, la Prevotella intermedia, la Fusobacterium nucleatum, etcétera, todas para tratar este conjunto resumido de conglomerado de bacterias, resumido en la periodontitis. Aquí indicamos que en ciertas clases de enfermedad periodontal, como la periodontitis crónica avanzada, refractaria, agresiva o periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas, pueden requerir también tratamientos que sean multidisciplinarios. Por decir, un paciente diabético, nosotros tenemos pues que tener el criterio médico del paciente, de su endocrinólogo, para que nos indique también en coordinación para el tratamiento respectivo. Por eso se refiere al tratamiento multidisciplinario. Acá ya estaríamos hablando de la sustancia quimioterápica. Es un agente químico que brinda un beneficio terapéutico clínico. Esa es la función de la sustancia quimioterápica. Los antimicrobianos, estamos hablando de los antimicrobianos, es un factor quimioterapéutico que opera mediante la reducción del número de bacterias. Con relación del anterior, la terapéutica clínica, en este caso la reducción del número de bacterias. Por eso es antimicrobiano. En cambio aquí la quimioterapéutica, terapéutico clínico. Y los antibióticos, que son sustancias antimicrobianas naturales, semisintéticas o sintéticas, que inhiben la proliferación de organismos específicos, por lo general a concentraciones bajas. Esto se refiere entonces a estos tres conceptos de los medicamentos. Los antisépticos son sustancias antimicrobianas químicas que se aplican en la superficie o zonas subgingivales de las mucosas para destruir microorganismos e inhiben su reproducción o metabolismo. En este caso tenemos también algunos enjuagues y dentífricos que nos van a colaborar, siempre contribuir como antisépticos. Estamos también corroborando en nuestro tratamiento todo lo que hemos indicado en la anterior diapositiva. Los desinfectantes son sustancias antimicrobianas que suelen aplicarse a superficies inanimadas. Estaríamos hablando, por decir, del instrumental, particularmente superficies inanimadas para destruir microorganismos. Esos son los desinfectantes. Ahora, las vías de administración de los medicamentos. Tenemos la vía local, la vía oral y la vía parenteral. Estas son las tres vías por las que se prescriben o se administran, los medicamentos. Estamos acá con una cuadrita, la vía oral o local, la vía oral, la guía parenteral y la vía local, que vamos a ver más adelante cómo se aplica esta vía local. Antibióticos de uso frecuente en periodoncia. Primero, los beta-lactámicos. Su clasificación de amplio espectro y de reducido espectro. Entre las de reducido espectro tenemos las penicilinas, la cloxacilina, la flucoxacilina, y entre las de amplio espectro, como se está indicando acá, tendríamos las ampicilinas, amoxicilina, asociadas con ácido clavulánico o sulbactam. Este ácido clavulánico o sulbactam refuerzan a las ampicilinas para tener un mayor campo de acción, o sea, de ser de más amplio espectro. Estos ácidos clavulánicos actúan particularmente sobre las beta-lactamasas, a las que las inhiben para que el medicamento tenga mayor efecto, mayor acción. Acá tenemos un cuadro muy resumido, muy sintético. Indicamos en esta parte baja, veremos primero, acción de distintos antibióticos y antisépticos sistémicos sobre el organismo. Diana.
Los bactericidas actúan sobre la integridad de la pared vascular o celular, perdón. Estos por eso son bactericidas que matan a las bacterias. La síntesis de la pared celular y la síntesis y empaquetamiento del ADN. De esa manera actúan en su función como bactericidas. Los bacteriostáticos inhiben la síntesis de las proteínas. Ahora acá ya vemos, en este caso, por ejemplo, los inhibidores de la ADN. Estamos indicando acá, con este cuadro bien didáctico, se ve aquí particularmente las quinolonas, el metronidazol entre estos, que provocan la rotura de la cadena. Perdón. Entonces, esa es la actividad, la acción, inhibición de la síntesis de ADN. Acá tendríamos la inhibición de la síntesis de la pared celular, que ya no estamos hablando de la cadena, sino de la pared celular. En este caso estaríamos comprendiendo las penicilinas y las cefalosporinas. Luego acá tenemos las que actúan sobre la permeabilidad de la pared celular como bactericidas. Entonces, estas que acá tenemos la clorexidina, que lo usamos tanto nosotros en nuestra asignatura. El triclosan, igual, bueno, el triclosan que prácticamente en la actualidad ya ha sido descartada porque se ha detectado que es un cancerígeno, razón por la que se ha eliminado ya el uso de esto, que incluso antes se utilizaban, se aplicaban en los dentífricos. Luego, disolventes lipídicos, fenoles oxidantes radicales. Eso sería lo de la que actúan sobre la permeabilidad de la pared celular. Y finalmente tenemos los que actúan con la inhibición reversible de la síntesis de proteínas. O sea que en este caso estamos hablando de varios bacteriostáticos como las tetraciclinas, las eritromicina, la clindamicina. Estos son los antibióticos que estarían actuando en esta forma, sintetizando inhibición de la síntesis de ADN, no confundir con esta inhibición reversible de la síntesis de proteínas, luego los que actúan en la inhibición de la síntesis de la pared celular, y acá estaríamos hablando permeabilidad de la pared celular. Los principios de la terapia periodontal. El tratamiento mecánico bien no puede eliminar a patógenos como el Actinobacillus actinomycetin del área subgingival, porque residen en lugares muy profundos, inaccesibles, a veces con nuestras mini hojas, con las raspadores más pequeños, podemos entrar más profundamente, pero lamentablemente no alcanzamos a eliminar completamente a este bacilo que se sitúa muy profundamente, como les decía. Entonces, en este caso, necesitamos el recurso de la terapia periodontal de ayuda. ¿Cuándo usar antibióticos en el tratamiento de la enfermedad periodontal? ¿Cuándo debemos usar? Cuando el paciente no responde a una prolija terapia mecánica. Si nosotros hemos hecho una tartrectomía bien minuciosa, bien realizada, pero el paciente persiste con el problema de infección, entonces estaría indicada ya el antibiótico como tratamiento complementario. Luego, en pacientes que recidivan, aquellos pacientes que al haber sido tratados, por decir, de una periodontitis crónica, hemos tratado con la terapia mecánica o con el ultrasonido, de un tiempo vuelve el paciente con el mismo problema, claro, un poco disminuido, pero recidivó. Entonces, estaríamos también en posición de realizar el raspaje realizado radicular y además la corroboración mediante el tratamiento de antibióticos. Y finalmente, en pacientes inmunosuprimidos. Sabemos que estos pacientes no tienen mucha defensa, entonces tenemos que colaborarnos con la antibiótico terapia. Luego, ¿cuándo usamos administración local y cuándo sistémica?
Se refiere a la administración local cuando la enfermedad periodontal es localizada. O sea, con lugares pequeños podemos usar la administración local. Cuando la enfermedad compromete gran parte de los espacios periodontales, se prefiere la vía sistémica. O sea, cuando son espacios reducidos, debemos aplicar la terapia local. Y cuando son espacios mayores, la terapia sistémica. La administración local. Pueden ver ustedes en esta imagen cómo se está haciendo la aplicación del antibiótico localmente. Lógicamente, previo del tratamiento biomecánico, eliminar toda esta biopelícula, etcétera, para el tratamiento antibiótico local. O sea, directamente sobre la bolsa, como se está viendo acá, están siendo colocadas los antibióticos. Se deben suministrar concentraciones altas en la zona infectada. Finalmente, disminuir posibles efectos sistémicos colaterales. Con esto nosotros vamos a disminuir considerablemente los posibles efectos sistémicos. Entonces, con la administración local, eso nos ayuda muchísimo en estos tres aspectos. Directamente sobre la bolsa, suministrar concentraciones altas en la zona y evitar problemas o efectos colaterales. Vías de administración de los fármacos. Puede aplicarse por vía directa en la bolsa periodontal o por vía sistémica. Estamos reiterando acá. El antibiótico sistémico a través del suero puede alcanzar microorganismos en la base del saco periodontal profundo, en áreas de fulcación y dentro de los tejidos epiteliales, gingivales y conectivos. Ideal sería que sea esto como se está indicando acá, pero vamos a ver más adelante cuáles son las desventajas. Acá tenemos, por ejemplo, la tetraciclina. Es un mecanismo de acción dual. Primero, la tetraciclina es un medicamento terapéutico que reduce la destrucción ósea. O sea que estamos yendo a inhibir la osteólisis o la destrucción del tejido óseo y colágeno de paso. Entonces, su capacidad de inhibir la enzima colagenasa. La enzima colagenasa es la que nos va a destruir tanto el tejido óseo como colágeno. El segundo aspecto es de que como sustancia antibiótica, la tetraciclina también atenúa los patógenos periodontales en los tejidos periodontales. Entonces, estos patógenos van a ser atenuados por la acción de la tetraciclina. Lo ideal es que se realice la identificación del microorganismo causal. Qué bueno sería eso que podamos realizarlo usualmente. ¿Qué microorganismo está ocasionándonos la enfermedad para también aplicar qué medicamento? Estamos hablando de la aplicación local o sistémica. En este caso, lamentablemente, nuestro medio resulta muy costoso para esto, así que nosotros primero, con nuestra actividad de tartrectomía, estartraje, alisado radicular, etcétera, tratamos de eliminar todo lo que se puede y luego aplicar el antibiótico localmente. Entonces, identificar el microorganismo causal y se selecciona la sustancia de mayor eficacia mediante pruebas de sensibilidad a antibióticos. Entonces, si por decir un patógeno A tiene que ser destruido por otro A, entonces utilizamos el patógeno, contra el patógeno A, el medicamento A para destruirlo. Eso sería lo ideal, pero reitero, son tratamientos previos muy costosos. Ahora acá tenemos un resumen cómo va el tratamiento sistémico. El antibiótico sistémicamente ingerido por vía oral. Acá está dibujándose una cápsula o un comprimido, deja atrás su objetivo del periodonto. En el inicio de su largo trayecto, asimismo asimilada en el intestino. En el intestino es modificada parcialmente luego en el hígado. Del hígado liberada en el torrente sanguíneo, o sea que están viendo acá la figura, el medicamento es liberada en el torrente sanguíneo y finalmente la sustancia llega ya diluida, lamentablemente diluida, podríamos decir ya disminuida en su densidad, en su fuerza, llega recién al tejido periodontal. Estamos viendo acá
en esta gráfica, llega acá, siguiendo todo este trayecto, y aquí ya estaría atravesando la barrera tisular para alcanzar la bolsa donde está ubicada la biopelícula. Esa es la desventaja que les decía de lo sistémico, y que el caso del medicamento llega lamentablemente diluido hasta esta zona. El radio de acción es muy amplio, pero atenuado. La escasa concentración local, les reitero acá, llegaría ya muy poco. Luego llega también a reservas elevadas de microorganismos patógenos. Puede llegar a reservas, como indica aquí la literatura, a reservas alejadas, perdón. Entonces, nosotros que hemos hecho el anterior ejemplo del Actinobacillus, Actinomycetum comitans, puede estar ubicada en este fondo. Entonces, con el sistémico logramos atacar a este, pero con efectos colaterales más severos que con la administración local. Esto no significa que yo esté indicando que este tratamiento no debemos aplicarlo. Por el contrario, es siempre muy usual y muy contribuyente. Simplemente, como hemos indicado en la anterior diapositiva, debemos hacer el tratamiento, el diagnóstico preciso para el tratamiento también preciso. Pautas para la utilización del antibiótico. Acá estamos hablando qué pautas debemos tomar en cuenta para utilizar esta terapia antibiótica. El diagnóstico clínico. Reiteramos acá que el diagnóstico clínico debemos tomarlo muy preciso, y la situación. Dictan la necesidad del posible tratamiento antibiótico como complemento del control de la enfermedad periodontal activa. Entonces, nosotros hemos realizado nuestro tratamiento biomecánico, y a esto como complemento vamos a utilizar con el tratamiento, perdón, con el diagnóstico clínico, el tratamiento preciso y adecuado. Luego tenemos otra pauta, la continuación de la actividad de la enfermedad. Si es que hemos hecho nuestro tratamiento y vemos que la enfermedad persiste, continúa, pues entonces tenemos la pauta de la utilización del antibiótico. Luego, la composición microbiana de la placa, el estado sistémico del paciente y las medicaciones actuales. Todos estos datos debemos tomarlos en cuenta también para la utilización del antibiótico. Estamos viendo acá, está indicando el estado sistémico del paciente. Es muy fundamental. Nosotros tenemos que ver eso para evitarnos complicaciones o acciones colaterales. Finalmente, el muestreo microbiológico que les hacía mención, que es muy costoso para este nuestro tratamiento, que lamentablemente muy pocas veces podemos darnos el lujo de llegar a estos exámenes previos. Luego, el uso de antibióticos en forma sistémica se fundamenta en los siguientes aspectos. Primero, la etiología microbiana. Tenemos que saber de dónde están viniendo esos microorganismos o su etiología. Sabemos que, en nuestro caso, la acumulación de la biopelícula, la formación del cálculo, etcétera, tenemos que eliminar toda esa etiología para eliminar el aspecto etiológico microbiano. Luego, la sensibilidad de flora patógena. Tenemos que tomar en cuenta para el uso de antibióticos qué medicamentos van a provocar mayor efecto frente a esta flora patógena. Luego, la concentración elevada en el sitio de acción de algunos antimicrobianos. Entonces, lo que les decía, en este caso tenemos que ver una concentración elevada, y ahí tal vez nos correspondería hacer el uso local de la terapia antibiótica. Y finalmente, los reservorios. En esos casos igual, esos reservorios de patógenos, porque si no alcanzamos a eliminarlos biomecánicamente, tendremos que eliminarlos con la aplicación de antibióticos de uso local o sistémico. Perdón. Acá tenemos un cuadro sinóptico de los antibióticos sistémicos para el tratamiento coadyuvante de la periodontitis. Primero, la clase de sustancia. ¿Qué antibiótico, las dosis y la duración del tratamiento?
Por decir, las tetraciclinas que hemos hecho mención son predominantemente bacteriostáticas, las tetraciclinas. En esto tenemos este antibiótico, la tetraciclina clorhidrato, la dixociclina clorhidrato, la aminociclina clorhidrato. Estas son del grupo de las tetraciclinas. Estas que se usan. En el caso de la primera, 4 comprimidos de 200 miligramos por día durante 2 a 3 semanas. En la segunda, la doxiciclina, 1 miligramo de 100 por día primero, una dosis de ataque de 2 en el primer día y después de un comprimido durante 2 a 3 semanas también. Igual la aminociclina, un comprimido de 200 al día durante 2 semanas a 3 semanas. Luego eso sería en cuanto a las tetraciclinas. Las penicilinas, estos ya son bactericidas. Esto hemos dicho bacteriostáticas. Las penicilinas bactericidas, como la amoxicilina, más 100 miligramos del ácido clavulánico que les he indicado. Este ácido es el que amplía el espectro de acción sobre las beta-lactamasas. Entonces, estas se toman simplemente 3 comprimidos, o sea, de 500 miligramos, uno cada 8 horas durante un día, durante una semana a 10 días. No es necesario más. La doxiciclina, lo mismo. 3 comprimidos de 500, igual de 7 a 10 días. La aminociclina, lo mismo. 2 comprimidos por día durante una semana o 10 días. Y así estamos viendo todas las que estarían resumidas en este cuadro. Pueden ustedes ver cómo las nitromidazoles, aquí estamos hablando de las acitromicinas, son también de amplio espectro estos antibióticos. Entonces, tomarlas, si se fijan ustedes, simplemente son 3 días. 2 comprimidos de 250 al día, solamente durante 3 días. En cambio, las espiramicinas serían 3 por 33 por día, 3 comprimidos de 33 por día durante solamente 4 días o más. Pero también en este caso de estas medicinas antibióticas son de días muy reducidos, no como las anteriores, 2, 3 semanas, 3, 7 días, etc. Ahora las lincomicinas. La clindamicina son 4 comprimidos de 300 miligramos por 7 días, igual la ciprofloxacino, 2 de 500 al día por 7 a 10 días, y ofloxacino, 2 comprimidos de 500 durante 5 días. Y así todas en este caso las combinaciones, ¿ya? Se pueden hacer para el sinergismo de la acción terapéutica de estos medicamentos. Todos estos pueden ser utilizados en forma simultánea. Pero siempre están viendo ustedes los días que tomarlos en cuenta, una semana como mínimo, hasta 10 días. Aquí vemos una dosis de antibióticos comunes suministrados en el tratamiento de enfermedad periodontal. Estos son los más comunes. Sustancia única, metronidazol, es un antibiótico muy aplicado de 250 miligramos o 500 miligramos, perdón, 3 veces al día por 8 días. La ciprofloxacina, 500 miligramos, 2 veces al día, 8 días. Clindamicina, 300 miligramos, 2 veces al día, 8 días. Un tratamiento combinado. En este caso ya estaríamos combinando el metronidazol de 200 miligramos, de cada uno 3, más amoxicilina 3 veces al día, los 2 simultáneamente, metronidazol y amoxicilina, durante 8 días. El metronidazol de 500 miligramos de cada uno, más 2 veces al día con la ciprofloxacina, durante 8 días. Este es más o menos un resumen de esto que más se utiliza en la especialidad. Acá tenemos ya una vía sistémica y una vía local. En el caso de los fármacos de aplicación aplicados sistémicamente, alcanzan los periodontos de toda la dentición, lo cual hace que actúen sobre casos nuevos todavía no tratados.
Debido a la reducida concentración previamente, se debe haber limpiado la zona más completamente posible, eliminando con la tartrectomía, el destatraje, la eliminación de las biopelículas. Y ahí podemos utilizar este tratamiento sistémico, previo a un prolijo tratamiento local biomecánico. Acá tenemos el tratamiento local. La aplicación local es preferible en casos de bolsas residuales, bolsas aisladas, lo que les he dicho, y durante las revisiones antes de efectuar intervenciones regenerativas, o sea, canceróseos. Podemos usar este tratamiento local. Aquí vemos del tratamiento local, estamos viendo acá una jeringa de aplicación con una aguja de punta Roma. Toda esta que se ve en color amarillo, el contenido líquido estaría aplicándose directamente sobre la bolsa. Acá su radio de acción es corto y limitado, o sea que estaríamos actuando en esta zona simplemente. Por eso se utiliza esto en zonas localizadas, no generalizadas. Luego, la alta concentración local, esa es la gran ventaja, lo que les decía, sistémicamente ya llegan diluidos, en cambio acá directamente estamos aplicando la cantidad que queremos, la dosis que queremos, el tiempo que queremos, etc. Su acción es más eficaz sobre las biopelículas. Y finalmente, posible reinfección desde zonas no tratadas. Podría haber una reinfección desde zonas donde no han sido tratadas, por eso debemos tener en cuenta que estas son solamente locales, espacios muy reducidos. Aquí vemos la administración local de agentes antimicrobianos en periodoncia. Estamos viendo acá, se está sacando, lógicamente, en forma totalmente estéril el medicamento, este chip sujeto con una pinza, la pinza, y se lo coloca directamente en la bolsa que estamos tratando. Aquí vemos nosotros una zona bastante destruida, una zona con pérdida de inserción, una bolsa bastante significativa, perdón, y estamos acá en círculo indicando el lugar donde vamos a colocar nuestro chip. Estos actúan sobre los lipopolisacáridos, como se está indicando ahí, actúan los macrófagos, los polimorfos nucleares en esta zona. Luego las interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, el factor de necrosis tumoral, contra la cual actúa, y finalmente los fibroblastos, que son reactivados en estas zonas. Las metaloproteinasas de la matriz, lo que les decía, las que deben ser inhibidas para mayor acción efectividad del tratamiento medicamentoso. Todo estaría depositándose localmente en la zona de afección. Ahí se está logrando la degradación de la matriz periodontal. Está degradándose también la resorción ósea. Estamos logrando detener todo este problema destructivo de la enfermedad periodontal. Estaríamos hablando ya entonces del metronidazol y la clorhexidina, estos dos medicamentos que son ampliamente utilizados en periodoncia. Los criterios para la aplicación local de antibióticos y antisépticos en periodoncia. Acá tenemos, primero, el fármaco debe llegar a su sitio de acción. Por supuesto, es lógico eso. Permanecer con una concentración adecuada. También estamos hablando de la dosis que debemos aplicarla. Felizmente estos ya vienen dosificados. Luego, permanecer por el tiempo suficiente para cumplir su acción también suficiente. En todos esos casos debemos elegir bien qué medicamento utilizar en qué afección. Aquí estamos viendo en su contenedor y luego de haber sacado para su aplicación en el lugar de tratamiento. Estamos viendo los distintos aplicadores. Estamos viendo cómo en estas jeringas siempre sin punta aguda, sino con punta Roma. Este tiene una especie de dosificador para no hacer rebalsar mucho, para no desperdiciar mucho medicamento, etc. Esos otros dos que se veían antes para mezclarlos. Acá ya estamos viendo mezclados para su aplicación y acá estamos viendo cómo se está eliminando el protector para la aplicación directa con su principio activo, que 1 miligramo de minociclina clorhidrato por porción. O sea, esa es la cantidad que tiene ya dosificada una aplicación local. La aplicación local de antibióticos.
El agente farmacológico debe llegar a las bacterias que están en el espacio periodontal, adheridas a las paredes del tejido blando de la bolsa y del cemento expuesto. Por supuesto, nosotros cuando introducimos este chip, lo introducimos profundamente donde debe estar contenido, por el tejido de protección, periodontal de protección y en contacto directo con el cemento radicular. Y acá nosotros vamos a aplicar este principio de la sustantividad. ¿En qué consiste este principio de la sustantividad? En la facultad que tiene el medicamento de adherirse a las paredes donde estamos aplicándolos y no se suelta de ahí. Esto siempre hay que hacerlo, tomar en cuenta la biopelícula, perdón, la eliminación de la biopelícula, limpiar bien, alisar bien y aplicar profundamente el chip. Y la sustantividad, reitero, es el tiempo de acción que va a tener el medicamento en el lugar que estamos tratando. Se prefiere elegir agentes bacteriostáticos, minociclina, tetraciclina, doxiciclina. Son bacteriostáticos. Se les usa en enfermedad periodontal debido a que inhiben la actividad de lipasas y colagenasas. Estas son proteínas que nos dan, contribuyen a la enfermedad. Entonces, esta es la acción de inhibir la actividad de estas lipasas y colagenasas. Aumentan la adherencia, lo que les decía, la adherencia, la sustantividad que hemos hablado en el anterior, y finalmente la adherencia de los fibroblastos gingivales y curan lesiones. Esa es la gran ventaja de esta aplicación de los bacteriostáticos. Además, debido a su acción eminentemente bacteriostática, las bacterias no liberan toxinas causantes de destrucción tisular. Por el contrario, van contra ello. Las tetraciclinas, perdón que me acelere un poquito por el factor tiempo. Las tetraciclinas es un compuesto ácido, presentan un potente efecto sobre la inhibición de las metaloproteinasas de la matriz y de la función de los osteoclastos. Estaríamos hablando de los destructores, estos osteoclastos que destruyen el tejido óseo. Contra eso está yendo la tetraciclina. Impiden la reabsorción del hueso. Al eliminarse esto, la reabsorción ósea va a ser menor. Luego, el pH es predominante ácido. Es de 1.6, posee un amplio rango de actividad antimicrobiana contra las bacterias gram positivas y gram negativas, en menor proporción gram negativas, pero también contra ellas. Principal acción de tipo bacteriostático. Recuerden, las tetraciclinas son bacteriostáticas, produciendo inhibición de la síntesis de las proteínas de las bacterias. Son absorbidas y liberadas posteriormente por la dentina, hasta una semana después del mantenimiento de su actividad antimicrobiana. Por eso es preferible siempre usar en pacientes mayores. Las tetraciclinas se adhieren a la dentina y lamentablemente hacen perder la coloración de las piezas dentarias, que ahora tenemos la suerte ya de tener blanqueadores que pueden contrarrestar esta acción. Seguimos hablando de las tetraciclinas, se utilizan en gran medida para el tratamiento de enfermedades periodontales, ya lo hemos dicho. Se han descrito con frecuencia en periodontitis refractaria, incluida en periodontitis grave, agresiva, localizada. Tienen la capacidad de concentrarse en los tejidos periodontales e inhibir la proliferación del actilobacetin, actinomycetin comitas. Hemos hecho ya mención, estamos reiterando. Ejerce un efecto anticolegenasas. Igual, también estamos reiterando que suprime la destrucción de los tejidos y ayudan a la regeneración. Todo eso ya hemos mencionado y estamos reiterando, resumiendo. Por lo general son más eficaces contra bacterias gram positivas, más eficaces, menos contra bacterias gram negativas. Actúan también contra las gram negativas, pero en mayor proporción y en mayor magnitud contra las gram positivas, las tetraciclinas. Su concentración en el surco gingival es de 2 a 10 veces mayor que en el suero. Pueden ver ustedes cuánta diferencia hay en el surco gingival y el suero. El fluido crevicular se renueva 40 veces en una hora. Esa es una constante secreción que hay. O sea, nosotros tenemos acá el surco donde está aplicada y el fluido crevicular nos va a hacer que esto sea bien reabsorbido y conseguir una nueva adherencia. Las tetraciclinas sintéticas eliminan las bacterias de los tejidos y se ha demostrado que junto al raspado y al alisado radicular detienen la pérdida ósea y suprimen al famoso AA, el actinobacillus.
Superficies específicas. La tetraciclina, aminociclina y doxiciclina, todas miembros semisintéticos del grupo de las tetraciclinas, se utilizan en el tratamiento periodontal. Estamos reiterando esto de las tetraciclinas, los agentes antimicrobianos de administración local, las presentaciones, los de liberación sostenida y los de liberación controlada. Acá vemos los más comunes, las fibras de tetraciclina. Nuevamente estamos hablando, vean ustedes cómo es este hilo. El gel de metronidazol en gel, en la tetraciclina, estos hilos, estas fibras. El ungüento de minociclina, los chips de clorexidina, polímero de doxiciclina, etcétera, son los que se presentan más comúnmente para nuestro tratamiento. Las fibras de tetraciclina son hilos no reabsorbibles, cargados con un 25% de tetraciclina. Ya tienen su asimilación, se colocan dentro del surco, dentro de la bolsa, y actúan estos y no son resorbibles, que posteriormente debemos eliminarlos. La fibra se aplica directamente sobre la bolsa y se mantiene en su lugar aproximadamente con una gota de cianoacrilato, ¿no? Esto por durante una semana a 10 días. Luego se debe eliminar. Estos entonces posiblemente inhiban las metaproteínas de la matriz y son de liberación controlada. El metronidazol es un compuesto nitroimidazol elaborado en Francia para tratar infecciones de protozoarios. Es un bactericida de microorganismos anaerobios. Bactericida que mata esos microorganismos anaerobios. Rompe la síntesis de ADN bacteriano en condiciones en las cuales hay un potencial bajo de reducción. Todo lo que hemos hablado del cuadro ese que hemos visto anteriormente. Gel de metronidazol. Es un gel reabsorbible cargado con un 25% de metronidazol benzoato. Se ha dicho esto, metronidazol es bien utilizado en periodoncia. Se aplica con una jeringa y una aguja Roma. Es la liberación sostenida. Acá tienen su contenido, su jeringa, etc. El ungüento de minociclina. Este es un ungüento, es una presentación reabsorbible que contiene 2% de minociclina. Es de liberación sostenida. Luego los chips de clorexidina. Se trata de gluconato de clorexidina al 34% en una matriz gelatinosa. Entonces, vean ustedes la gran concentración de clorexidina. Nosotros utilizamos como el enjuague al 0,12%. En cambio, acá se está hablando de un 34% de concentración en la gelatina. Es de liberación controlada. Acá tenemos cómo se está aplicando, se está abriendo el sobre con la pinza y lo que hemos visto en un cuadro anterior. El polímero de doxiciclina es una presentación biodegradable que presenta 10% de doxiciclina. Es de liberación controlada también. Finalmente, acá tenemos los esquemas comparativos de las concentraciones mínimas inhibitorias. Vamos a ver acá. Tomen en cuenta esto. La concentración mínima inhibitoria y alcanzadas en la bolsa periodontal, presentaciones de administración local. ¿Qué pasa con la tetraciclina? Tenemos una concentración de 50 y su efecto de acción es 1300 veces. Una acción en 7 días. En cambio, acá estaríamos hablando de la clorexidina con una mínima concentración inhibitoria de 100. Están viendo mucho más que la tetraciclina, y la clorexidina en 7 días tiene simplemente una acción de 125, comparado abismalmente la diferencia entre ambas. No se aconseja el uso de antibióticos en pacientes que respondan bien al tratamiento convencional. Por supuesto, si hemos hecho un tratamiento convencional, sanó el paciente, no tenemos para qué utilizar antibiótico. Para evitar sobrecrecimiento de organismos comensales como Candida albicans, se debe utilizar con mucho cuidado en pacientes multi-inmunosuprimidos. ¿Qué quiere decir esto? Lamentablemente, el uso indiscriminado de los antibióticos hace que proliferen la Candida albicans en boca. Es muy frecuente esto por el uso desmedido de los antibióticos. Acá tenemos, se ha comprobado que los antibióticos sirven para reducir la necesidad de intervenciones periodontales con individuos que sufren periodontitis crónica. Tal vez con una buena alistado, raspado y alisado radicular evitamos este tratamiento de una intervención. Necesitamos el buen alisado y el tratamiento de los antibióticos, se evita ya
la cirugía. Acá tenemos un cuadro bien sinóptico también. Agentes antimicrobianos. Hablemos de esta zona. ¿Qué son estos? Actúan contra la placa, los microorganismos patógenos. Estamos hablando acá de los antígenos, los lipopolisacáridos, factores de virulencia. Entonces, hablamos de los AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroides. Estos actúan directamente sobre las citocinas, prostanoides, las metaloproteinases de la matriz, los AINES, los antiinflamatorios no esteroides. Luego tenemos acá los difosfonatos que actúan directamente sobre el metabolismo del tejido conjuntivo y también sobre el hueso. En estos casos, síntomas clínicos de enfermedad del periodontal. Y finalmente, las TMQ, periostal, es un antibiótico también que actúa directamente igual sobre las metaloproteinases de la matriz, prostanoides, las citoquinas. Todos estos son factores de riesgo no genéticos y factores de riesgo genéticos que tienen que ser afectados por todo este tratamiento que debemos conocer. Hablando de los antiinflamatorios y de los antimicrobianos y antibióticos. La terapia combinada. Aquí hablamos ya de una combinación de medicamentos. En este caso, la combinación especial para obtener el objetivo terapéutico pretendido. A veces la asociación de estos antimicrobianos es mucho más efectiva que utilizarlas solas. Entonces, tiene la ventaja de un aumento del espectro de acción. O sea, mezclamos dos medicamentos, tenemos mucho más amplio campo de espectro de acción. También nos permite prevenir la prevención de resistencias bacterianas. Cuando hay resistencia a algún antibiótico, con la terapia combinada podemos superar estas situaciones y lograr la recuperación del paciente. Antibióticos locales se mantienen por un tiempo prolongado en el sitio de acción. Estamos reiterando acá, viendo acá, se dividen en dos grupos, los de liberación sostenida menor a 24 horas, como el metronidazol, y los de liberación controlada mayor de 24 horas, como las tetraciclinas, doxiciclina, minociclina, las tetraciclinas en sí. Entonces, presentan primero bajos efectos sistémicos colaterales. Por supuesto, están localmente, los efectos sistémicos colaterales son prácticamente mínimos, muy reducidos. Y luego actúan como bactericidas y ayudan a la eliminación de los periodontopatógenos conjuntamente con el raspado y el alisado radicular. Las microesferas de minociclina al 2% reabsorbibles en gel, concentraciones bacteriostáticas en bolsas periodontales, las que hemos hablado de aplicación local, y pueden aumentar el nivel de inserción clínica en pacientes con una profundidad de sondaje mayor de 6 milímetros. 6 milímetros o más aplicados, la minociclina nos va a dar estas ventajas de una inserción clínica nueva. Las fibras que contienen tetraciclina, el copolímero de acetato de viniletileno de diámetros de 0 milímetros, de medio milímetro, entonces contienen tetraciclina, colocadas en la bolsa periodontal mantienen una concentración por 10 días. O sea que después de 10 días podemos eliminar estas fibras de tetraciclina. Las fibras que contienen tetraciclina disminuyen la profundidad de la bolsa, la hemorragia al sondeo y los patógenos periodontales y proporcionan ganancias en el nivel de la inserción clínica, que es nuestro objetivo del tratamiento. La doxiciclina subgingival, doxiciclina al 8.8% en gel, seleccionando 111 pacientes con periodontitis avanzada y moderada, las piezas dentarias monorradiculares con una bolsa de un rango de 5 milímetros de profundidad, y a los 6 meses se concentraron diferentes estadísticas significativas favorables luego del uso del raspado y alisado radicular. El periochip, ya estamos resumiendo acá, el sistema de suministro de biodegradables, 2.5 milímetros de gluconato de clorhexidina, se coloca directamente en la bolsa periodontal y libera clorhexidina durante un periodo de 7 a 10 días. El periochip resultó de una mejora significativa en la profundidad de la bolsa con relación al raspado y alisado radicular sola. Siempre nos contribuye
entre ambas actividades a una recuperación mayor. No se observaron diferencias significativas en el cambio del nivel de inserción clínica. Este autor, Ranesham y colaboradores, no encuentran ningún beneficio microbiano cuando se utilizó el chip de clorexidina como un complemento del raspado y alisado radicular en comparación con el raspado y alisado radicular solo. Estos autores no encontraron diferencias aplicando la clorexidina en chip. Finalmente, les debo agradecer por su atención. Perdónenme que yo haya acelerado un tanto, es que el factor tiempo es el que no me permite extenderme más. Les deseo mucha suerte, cuídense mucho y que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias.